Amigos del curso Régimen Laboral de los Servidores Públicos de la especialización Derecho Laboral y de la Seguridad Social de la Universidad del Rosario, les damos la bienvenida a este espacio. Mi nombre es José Leonardo Quiroga y junto a mis compañeros Gabriel Sneider Jiménez, Silvia Camila Rodríguez y Miguel Augusto Vargas, sus laboralistas de confianza, vamos a explicar algunas de las diferencias y semejanzas que encontramos entre un trabajador oficial y un empleado público. Debemos iniciar afirmando que tanto el empleado público como el trabajador oficial son servidores públicos. No obstante, existen unos criterios que se han utilizado para diferenciarlos, pues como lo hemos aprendido a lo largo de este curso, no es lo mismo hablar del trabajador oficial en conflictos laborales y situaciones jurídicas que cuando nos referimos a un empleado público. Uno de los criterios para diferenciarlos es el criterio orgánico. Este criterio pretende analizar la institución, la entidad o el órgano respecto del cual la persona presta sus servicios o a la que pertenece. En este sentido, estaremos ante un empleado público si sus servicios los presta ante un ministerio, ante una superintendencia, ante una empresa social del Estado, ante departamentos administrativos, ante unidades administrativas o cualquier otra entidad pública, mientras que hablaremos de un trabajador oficial si presta sus servicios a una empresa comercial o industrial del Estado o a una sociedad de economía mixta en la que el capital público sea superior al 90%. Otro de los criterios para diferenciarlos es el criterio funcional. Este hace referencia a establecer cuál es la labor o la función que desempeña la persona dentro de la institución, órgano o entidad. Este criterio es sumamente importante diferenciarlo del criterio anterior, toda vez que este tiene prevalencia independientemente de la institución a la que pertenezca el servidor y en este caso lo que prevalecerá será la función que presta. Si la persona se dedica a cargos de dirección, confianza o manejo, este categóricamente será un empleado público sin importar si trabaja en un ministerio o en una empresa industrial y comercial del Estado. No obstante, hablaremos de un trabajador oficial si se dedica a una actividad de construcción o mantenimiento de obras públicas, sin importar si la persona se encuentra en un ministerio o en una superintendencia o en una empresa social del Estado. Otro de los criterios para diferenciarlos es un criterio que hemos denominado más como subsidiario. Este criterio lo ha usado la Honorable Corte Constitucional en análisis efectuados sobre la materia. Este criterio igualmente se tiene en cuenta para diferenciarlos y lo hemos denominado el criterio formal. Nos encontraremos ante un empleado público cuando su vinculación sea mediante una situación legal o reglamentaria, mientras que hablaremos de un trabajador oficial cuando su vinculación sea por medio de un contrato laboral. Alejándonos de los criterios y entrando en situaciones más específicas, tanto normativas como prácticas, nos permitimos resaltar algunas de ellas. Normativa aplicable. Cuando hablamos de un empleado público en su parte individual, es decir, todo lo que tiene que ver con su contrato, prestaciones, salarios, formas de pago, remuneraciones, jornada laboral, entre otras, se regirá bajo el decreto 3135 de 1968, mientras que en la parte colectiva, es decir, lo correspondiente a las asociaciones sindicales y demás aspectos sobre la materia, se aplicará el Código Sustantivo del Trabajo, las leyes, decretos y resoluciones que lo complementen. Lo anterior con determinadas restricciones, sobre todo en lo relativo a las negociaciones colectivas. Es importante resaltar que el empleado público presta sus servicios al Estado, es decir, que hace una función pública, por lo cual su salario deriva o vendrá del presupuesto nacional. Es por esto que cuando se habla de negociaciones, como por ejemplo en cuanto al incremento de salarios o mejora de beneficios, primas y demás, se va a encontrar con unas limitaciones importantes, pues en estricto sentido esos aumentos o esas negociaciones se deberán incluir en el presupuesto nacional. Por el contrario, cuando hablamos del trabajador oficial, estaríamos hablando que en la parte individual va a ser regulado por la Ley Sexta de 1946, el Decreto 2127 de 1945 y la recuperación efectuada por el Decreto 1083 de 2015. Los tipos de contrato de trabajo de los trabajadores oficiales son el contrato a término fijo, indefinido, obra-labor y ocasional o transitorio. Pero aunque tengan nominaciones similares a las del trabajador particular, sus reglas son distintas.
Por ejemplo, el plazo presuntivo no les aplica y la cláusula de reserva fue declarada inexequible por la sentencia C003 de 1998, mientras que en la parte colectiva se va a aplicar el Código Sustantivo del Trabajo con determinadas limitaciones, pero no siendo tan estrictas como en el caso del empleado público. Frente a la jurisdicción, otro aspecto importante para diferenciarlos es lo correspondiente a la jurisdicción. Si se trata de un empleado público, todos los temas relacionados en materia laboral se van a dirimir ante el juez contencioso administrativo, salvo en temas sindicales, mientras que en el caso del trabajador oficial, todos sus conflictos laborales, absolutamente todos, se van a dirimir ante el juez laboral ordinario. En lo correspondiente al derecho internacional, tanto al empleado público como al trabajador oficial se les aplican las normas internacionales del trabajo, convenios y recomendaciones, y los principios constitucionales que rigen las relaciones de trabajo, tales como el derecho al mínimo vital, la estabilidad laboral reforzada, la asociación sindical, el fuero sindical, entre otros, siendo además esta una semejanza primordial con los trabajadores particulares. Frente a las diferencias procesales, encontramos que para los empleados públicos aplica el Código de Procedimiento Administrativo y lo Contencioso Administrativo, la Ley 1437 de 2011, el artículo 164, inciso 2, literal D, indica respecto a la oportunidad para presentar la demanda, cuando se pretenda la nulidad y restablecimiento del derecho, la demanda deberá presentarse dentro del término de 4 meses contados a partir del día siguiente de la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo. No obstante, es importante adicionalmente resaltar el artículo 41 del Decreto Ley 3135 de 1968 y el artículo 102 del Decreto Nacional 1848 de 1969. Las acciones que emanan de los derechos consagrados en este decreto y en el artículo 102 del decreto 1848, prescribirán en 3 años, contados a partir de la fecha en que la respectiva obligación se haya hecho exigible. Para el caso de los trabajadores oficiales, aplica el artículo 48 del Código Sustantivo del Trabajo como regla general. Las acciones correspondientes a los derechos regulados en este código prescriben en 3 años, que se cuentan desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible, salvo en los casos de prescripciones especiales establecidas en el Código Procesal de Trabajo o en el Código Sustantivo del Trabajo. Pasando a un ámbito mucho más completo en lo referente a la negociación colectiva. En el caso de los empleados públicos, es importante resaltar el decreto 243 de 2024 en lo relativo a los procedimientos de negociación y solución de controversias con las organizaciones de empleados públicos. Es importante que no se podrá negociar la estructura del Estado y la estructura orgánica y la interna de sus entidades y organismos, las competencias de dirección, el mérito como esencia de las carreras especiales y de la carrera administrativa general, la atribución disciplinaria de las autoridades públicas y la potestad subordinante. No obstante, en materia salarial y prestacional habrá negociación en el ámbito nacional exclusivamente de conformidad con las posibilidades fiscales y presupuestales, y frente al incremento salarial no se podrán acordar aumentos diferenciados en los ámbitos nacional, sectorial, territorial o singular. Frente a los trabajadores oficiales, lo correspondiente a la negociación colectiva lo regula el Código Sustantivo de Trabajo con algunas limitaciones. A pesar de las restricciones y limitaciones que se encuentran en la negociación colectiva, es importante resaltar la investigación que viene adelantando la doctora Juliana Morat, directora del Departamento de Derecho Laboral de la Universidad Javeriana y profesora de la Cátedra de Laboral Administrativo en la Universidad del Rosario, frente a la tasa histórica de la sindicalización en Colombia, toda vez que la tasa de sindicalización del sector público ha superado ampliamente la tasa de sindicalización del sector privado. Al preguntarse por qué, no necesariamente responde a una cultura antisindical. Según Henry S. Farber en el 2005, hay 4 diferencias principales entre el sector público y privado que influyen en la experiencia laboral y la atracción hacia los sindicatos. Dinámica del empleo. En el sector privado, el crecimiento del empleo se debe al crecimiento de empresas existentes y nuevas, mientras algunas disminuyen, en contraste al empleo público,
crece con la demanda de servicios, ofreciendo mayor seguridad laboral y estabilidad en los empleos. La naturaleza de los productos. El sector privado enfrenta una competencia extranjera, lo que afecta a la fortaleza de los sindicatos. En cambio, el sector público produce bienes no comerciables, lo que facilita a los sindicatos mantener salarios altos. El rol de los sindicatos. En el sector privado, los sindicatos se centran en cuestiones laborales, mientras que los sindicatos en el sector público tienen incentivos y funciones adicionales, ya que pueden participar en el proceso político para influir en los términos de los contratos. En los incentivos de los empleadores, en el sector privado hay una disciplina de mercado fuerte, mientras que en el público, al no haber mercado para los productos, empleadores y sindicatos pueden colaborar políticamente para aumentar impuestos y financiar compensaciones sindicales. Pasando a una materia más explícita en lo referente a la jornada de trabajo. Los empleados públicos tienen un horario de 44 horas y los trabajadores oficiales tienen un horario de 48 horas. Es preciso aclarar que la disminución de horas laborales establecida en la Ley 2101 de 2021 no le aplica a los servidores públicos, lo que evidencia una clara diferencia con los trabajadores particulares, quienes actualmente tienen una jornada laboral de 47 horas y a partir del 15 de julio del 2026 tendrán una jornada laboral de 42 horas. Para finalizar, los trabajadores oficiales podrán determinar una jornada laboral menor mediante inclusión en la convención colectiva de trabajo, en el contrato de trabajo o en el reglamento interno de trabajo. En el caso de los permisos sindicales, para el caso de los servidores públicos, el nominador o el funcionario que éste delegue para el efecto reconocerá mediante acto administrativo los permisos sindicales de las organizaciones sindicales. En el caso de los trabajadores oficiales, los mismos se otorgarán en los términos establecidos en la convención colectiva. Para el caso de los trabajadores particulares, los mismos suelen referirse a las áreas de relaciones laborales y talento humano de cada una de las empresas. Siguiendo en el tema colectivo, es importante los aspectos respecto al despido colectivo. Respecto a la interpretación que se le da al artículo 67 de la Ley 50 de 1990 sobre la supresión de cargos a nivel colectivo de trabajadores oficiales, hay que entender que aunque los cubra el régimen privado, para este efecto no pierden su condición original. La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia estableció que la equiparación a servidores particulares no puede llevar a colegir que la realización de despidos colectivos por supresión de cargos originada en políticas de modernización o racionalización de gastos esté supeditada a la implementación del trámite dispuesto en ese artículo, es decir, al permiso previo del Ministerio de Trabajo. Igualmente, la sentencia se refirió al desarrollo normativo y jurisprudencial en el que otras altas corporaciones también han contribuido con su interpretación. Se reiteró que a través del tiempo se ha considerado que la figura del despido colectivo, consagrada de antaño en el artículo 40 del decreto 2351 de 1965, no es aplicable a los trabajadores oficiales. Finalmente, se indicó que suponer que la figura de los despidos colectivos es aplicable a los trabajadores oficiales implica hacer nugatorias las disposiciones constitucionales y legales que autorizan a las autoridades públicas para suprimir empleos, pues de ser así, esta facultad no podría utilizarse sin la previa autorización del Ministerio de Trabajo. Para finalizar, en lo referente a las situaciones administrativas, en el caso de los empleados públicos se aplican las situaciones administrativas, entre otras, en servicio activo, en licencia o en permiso. Entre las figuras de las situaciones administrativas del permiso se encuentra el permiso remunerado. El empleado puede solicitar por escrito permiso remunerado hasta por 3 días hábiles, cuando medie justa causa. Corresponderá al nominador o a su delegado la facultad de autorizar o negar los permisos. Se encuentra el permiso de lactancia. La mujer en lactancia, una vez reincorporada a sus labores normales, tiene derecho a que se le conceda un permiso especial durante el día para poder amamantar a su hijo. 2 descansos de 30 minutos cada uno durante los primeros 6 meses de edad. El permiso académico compensado. Al empleado público se le podrá otorgar permiso académico compensado de hasta 2 horas diarias o hasta 40 horas semanales por 2 años, prorrogables por un año más.
Permiso para ejercer la docencia universitaria. Al empleado público se le podrá otorgar permiso remunerado para ejercer la docencia universitaria en hora cátedra hasta por 5 horas semanales. El permiso sindical, como lo habíamos indicado, el nominador o el funcionario que este delegue para el efecto reconocerá mediante acto administrativo los permisos sindicales de las organizaciones sindicales. Entre otras situaciones administrativas, encontramos en comisión, en ejercicio de funciones de otro empleo por encargo, suspendido o separado en el ejercicio de sus funciones, en periodo de prueba en empleos de carrera, en vacaciones, en descanso compensado y prestando servicio militar. Para el caso de los trabajadores oficiales, hay disposiciones específicas sobre la materia, incluso muchas de ellas deben encontrarse establecidas mediante convención colectiva. Muchas gracias por su atención. Esperamos que este espacio les haya servido para conocer algunas de las diferencias y semejanzas de los trabajadores oficiales, empleados públicos y trabajadores particulares. Hasta luego.